La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Ahora sí. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Tomen asiento. Relájense. He escuchado hablar de la identidad, ¿no? Fue así como un tema, esta identidad del protestante chileno. Yo no puedo hablar de la identidad del protestantismo chileno porque no soy chileno, sería meterme en camisa de 11 varas. Pero el tema de la identidad es algo que me ocupa, me preocupa filosóficamente, es un tema. Y la pregunta, ¿qué es ser protestante? Es una pregunta que se hace todo protestante casi todo el tiempo, ¿no? Siempre que estamos en una prédica, puede venir a tu mente la pregunta, ¿pero qué hago acá yo? ¿No? O ¿por qué sigo siendo protestante? Entonces yo, como filósofo, voy a tratar de hacer una estructura del mundo actual y mostrar por qué cada vez es más difícil ser protestante. El cristianismo es una religión. Es una religión. Aunque a Karl Barth no le guste, el cristianismo es una religión. Es la religión verdadera. Tito 1:1 lo aclara muy bien a eso. Está en la Biblia esto, ¿no? El cristianismo es una religión. Y lo que hace a una religión es una estructura. Hay una estructura que hace que un movimiento sea una religión. Y esa estructura tiene que ver con una identidad simbólica, una estructura, una liturgia, una tradición y una autoridad que la cohesiona. En eso consiste. Para que exista la fe, tienen que haber 5 elementos que no pueden faltar. Tiene que existir un hecho sobrenatural que suceda, por ejemplo, Yahvé abriendo el Mar Rojo o Jesucristo resucitando. Tienen que haber testigos que vean con sus ojos ese hecho. Esos testigos que han visto las 12 tribus de Israel o los apóstoles dan testimonio de Jesucristo resucitado, de la prédica de Jesucristo o del Mar Rojo abierto por Yahvé. Ese testimonio le llega a sus generaciones que escuchan el testimonio de los que han visto y las generaciones posteriores, la posteridad, escuchando el testimonio de los que han visto, pueden ver por la fe y tomar como verdad aquello que es verdad para los que han visto, pero sin ver. Entonces la fe es tratar o poder ver por el oído, escuchando el testimonio, a través de los ojos de otro. O sea, la fe es ver. La mejor definición de fe es, la fe es ver por el oído a través de los ojos de otro. Y ese otro es el testigo.
vosotros sois mis testigos. Dice Yahvé en Isaías. Y Jesucristo le dice, vosotros seréis mis testigos, ¿no? En Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros somos testigos de Jesucristo. Pero el testigo es parte de un pueblo. Y nosotros no podemos creer en el texto si no hay una autoridad que da testimonio de ese texto, y esa comunidad tiene que tener un aspecto visible. Porque si no, no la podríamos identificar. Nosotros no podríamos decir que el pueblo judío es invisible, que los testigos son invisibles. No, los testigos tienen que ser visibles y reconocibles. Y una estructura jerárquica, porque esos testigos están organizados. Están unidos y organizados e identificados. Y como son una religión, tienen símbolos, ritos, liturgias, creencias, costumbres, etc. Frente al mundo pagano, el cristianismo es un progreso. Porque el mundo pagano sacrifica niños al dios Moloch. Moloch era una especie de hombre con cabeza de toro que tenía los brazos así, pero eran brazos plegables. Detrás de Moloch existía una soga que movía el brazo. Esto está en el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, los filisteos, los fenicios tenían este culto. En general, ¿qué hacían? Se elegían los niños de las tribus más débiles, las más pobres, generalmente extranjeros, ¿no? Siempre, pero pobres, para sacrificarlos. Entonces, el sacerdote de Moloch ponía el niño en los brazos de ese ídolo, que era de bronce. Adentro había leña que se encendía, se la prendía la leña, cuando estaba ardiendo el ídolo, se pone al bebé, el sacerdote tira la soga para atrás, el ídolo hace este movimiento, se lo pone al bebé en los brazos, el bebé ingresa a las brasas ardiendo del ídolo, y bueno, ya se pueden imaginar que el bebé fallecía ardiendo. Se tocaban tambores que se llamaban tofel. ¿Para qué se tocaban los tambores? Para que las madres no escuchen el grito de los bebés, ¿no? Entonces, el tofet, se tocaban los tambores y de esa manera las madres y los padres, pero sobre todo las madres me entenderán eso, el trauma que te causaría escuchar el llanto de tu hijo muriendo, ¿no? Bueno. El cristianismo es un progreso con respecto al paganismo. ¿Por qué? Y con respecto al judaísmo. ¿Por qué? Porque se entiende que la muerte del cabrito, que la muerte de los chivos, que la muerte de las palomas, que la muerte de los animales, no es lo que expía en sí mismo, sino que es señal de una expiación que se dio antes de la fundación del mundo, que es el Cordero de Dios que fue inmolado desde la eternidad. Y todas las otras expiaciones son testimonio que participa de ese modelo originario. Solo tiene sentido el rito cuando participa de un modelo originario. Cuando el cristianismo muestra que la verdadera expiación del hombre es una expiación de un Dios hecho hombre, le muestra al hombre el valor que tiene el hombre. Entonces, en el cristianismo se funda la dignidad humana y nace Occidente. Occidente es hijo de esa estructura de razonamiento que consiste en la verdad que puede entenderse por la razón, ese es el legado griego, esa verdad puede institucionalizarse, ese es el legado romano, y esa verdad institucionalizada tiene como fundamento resguardar el valor de la dignidad humana, eso es lo
judeo-cristiano, y nace Occidente. Pero claro, Occidente tiene un desarrollo donde los padres de la Iglesia van a utilizar la filosofía griega para hacer inteligible la revelación. Y van a generar una estructura jerárquica que cada vez se va a concentrar más en una relación entre el Papa, el Magisterio y el Imperio Romano. Hasta que se da el Edicto de Milán con Teodosio. El Edicto de Milán no es de Constantino, es de Teodosio. Entonces se dictamina dejar de perseguir a los cristianos. No se hace al cristianismo religión oficial del imperio, pero se lo deja de perseguir y el que se convierte en cristiano es Constantino. Después los emperadores se van haciendo cada vez más cristianos y van creando una estructura de simonía, de relación entre la Iglesia y el imperio. Esto lo explica Hegel en Historia de la Filosofía. Entonces Hegel dice, el cristianismo se convierte en el fundamento moral y espiritual del imperio. Toda civilización tiene un fundamento religioso y Occidente tiene ese fundamento religioso que es el catolicismo como base del desarrollo imperial. Entonces en el siglo IX, Carlomagno desarrolla las reformas carolingias y construye una estructura educativa, una estructura lingüística, una estructura cosmovisiva, una estructura cultural en base a lo que él llama el Sacro Imperio Romano. Se llama sacro porque es católico y se llama imperio porque gobierna sobre los hombres. El catolicismo es una religión que tiene esa estructura. Es una estructura de verdades absolutas, firmes, que con la solidez del magisterio y la estructura del imperio se torna incuestionable y sirve para gobernar a los hombres. Como es una verdad sólida y fija, es una verdad sólida, firme y fija, entonces el catolicismo te crea un paquete de verdades tan absolutas, tan incuestionables, que el creyente, estando dentro de esa estructura, se siente cómodo, porque la mayoría de las cuestiones están resueltas. Él no las tiene que investigar, porque para eso existe el magisterio. Es decir, el concepto de magisterio es, mirá, acá los que piensan y los que investigan y los que interpretan son ellos, el magisterio. Ustedes no son los que interpretan, no son los que piensan, no son los que investigan. Ustedes son los que reciben mi investigación, los que reciben la interpretación. El magisterio enseña, el laico aprende. Entonces el laico, en general, el laico es una persona que no tiene formación filosófica y no tiene por qué tenerla. En el catolicismo recibe la verdad. No la tiene que construir, no existe eso de yo tengo que hacer mi teología, yo tengo que construir mi teología o yo tengo que armar mi teología en base a mi relación con Dios. La recibe. Entonces, el católico, el que está dentro de la Iglesia Católica, tiene unas paredes sólidas, tiene unas paredes muy firmes para poder asirse de su religión, de la moral y de la verdad. Pero el mundo moderno se va a construir en base a la destrucción o al intento de destruir esos cimientos sólidos que había construido el Sacro Imperio Romano. Es decir, la Iglesia Católica en unión con el imperio había construido una cristianitas, una cristiandad. Hagamos la distinción entre cristianismo, cristiandad y cristianía, que es fundamental. El cristianismo son las verdades cristianas. El cristianismo tiene que ver con las doctrinas cristianas.
las verdades cristianas. Ese es el cristianismo. La cristiandad tiene que ver con hacer de esas doctrinas una cultura y una civilización con un poder imperial que las fija en la sociedad, que las cohesiona, que las mantiene. Esa es la cristiandad. La cristiandad es la cultura cristiana. En general, la religión que ha creado la cristiandad es el catolicismo. ¿Qué es el catolicismo? El fundamento de la cristiandad. ¿Y qué es la cristiandad? La cultura cristiana. Dentro del catolicismo todo es cristiano. Hay mosaicos cristianos, catedrales cristianas, calles cristianas, música cristiana, mosaicos cristianos, maderas cristianas, catedrales cristianas, educaciones cristianas, liturgias cristianas, lenguajes cristianos, música cristiana. Hacen cultura, los católicos hacen cultura y hacen civilización, porque los católicos echan raíces en las culturas, no son imperialistas, sino que echan raíces en las culturas y a través de una especie de sincretismo buscan mimetizarse con las culturas para inculturizar el evangelio y evangelizar las culturas. Ese sería el método. Y crean civilización. Y esa gran civilización es la cristiandad o la cristianitas. Entonces, la gran cristiandad medieval es católica. Pero Europa es hija del protestantismo. El gran error es asociar la cristiandad con Europa. Europa es la negación de la cristiandad, porque Europa es una construcción de la modernidad. En el 1648 se rompe con esa cohesión del Sacro Imperio Romano, que es el que cohesiona todo. Entonces yo, para pertenecer al Sacro Imperio Romano, es decir, para pertenecer a la civitas, a la civilización, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la carta de presentación de la civitas? El bautismo. O sea, yo, para ser civilizado, para pertenecer a la civilización, me tengo que bautizar. En eso consiste el Sacro Imperio Romano. Un acto religioso me introduce en el imperio. Y el que no está bautizado, ¿qué es? Un pagano. ¿Qué significa pagano? El que vive en el pago. La palabra pago, al menos en Argentina, es el que vive en las zonas rurales. Yo vengo del pago, te dicen, ¿no? Es la zona rural. Entonces, en la zona rural vivían los bárbaros. ¿Por qué se llaman bárbaros? Porque no podían pronunciar la palabra Partenón, dice Sartre, en el prólogo de Los Condenados de la Tierra de Fanon. Entonces, en vez de decir Partenón, decían entonces, son los barabareos, los bárbaros. No podían pronunciar la palabra Partenón. Frente a eso, entonces, hay una cuestión lingüística y hay una cuestión civilizatoria. Entonces, vos, para pertenecer al imperio tenés que civilizarte. Y para civilizarte tenés que pertenecer a la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica es la que tiene los registros de nacimiento, los registros de casamiento, los registros de defunción, todos los registros. O sea, la que contabiliza y la que simboliza y la que le da sentido y cohesión al imperio es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el fundamento del imperio. Y ser civilizado es pertenecer a la Iglesia Católica. Estar fuera de la Iglesia Católica es ser un bárbaro y un pagano. Hay una cuestión civilizatoria detrás de todo esto. El protestantismo viene a romper con esa estructura porque dice lo que cohesiona a un grupo de gente no es la religión, sino el Estado, la nación. Entonces Lutero comienza a darse cuenta que la plata de los alemanes va a parar a Roma. Y Lutero dice, ¿por qué la plata de los alemanes tiene que hacer una Roma suntuosa? ¿Por qué no más bien la plata de los alemanes se quede en Alemania? Y con los príncipes alemanes, sobre todo con Federico el Sabio de Sajonia, comienzan a crear un nuevo mundo. Ya no nos va a cohesionar la religión imperial, sino que los que nos va a cohesionar a nosotros son los estados nacionales.
Por eso el fundamento de la cohesión civilizatoria de Occidente ya no es la Christianitas, sino la Europa. ¿Cuándo nace en Europa? En la Paz de Westfalia, de 1645. En la Paz de Westfalia se terminan las guerras de religiones y surge un principio. Cuius regius, egius religius. O sea, la religión del rey será la religión del Estado. O sea, ya no van a luchar por imponer una religión universal, sino que cada príncipe tendrá su religión. Y el pueblo será de la religión del príncipe. Pero fíjense que ahora la religión ya no cohesiona todo Europa, sino que cohesiona al Estado nacional. Y hay una relación entre estados nacionales y las luchas religiosas ya no son luchas civilizatorias, sino luchas imperiales por ver qué estado se impone sobre el otro. Y surgen las relaciones internacionales o interestatales. Esa es la Europa. La Europa nace de esta conquista de una nación sobre otras naciones. Entonces, Alemania va a conquistar Inglaterra, Inglaterra conquista España, Francia conquista a Bélgica, o sea, hay distintos, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, es decir, comienzan a existir luchas imperialistas por ver qué imperio, qué Estado-nación domina a los otros y los controla a los otros. Esa estructura imperialista es esencialmente protestante. El imperialismo moderno es protestante. Pero ya vemos que hay una disolución de esa unidad que era la gran cristiandad, donde todos estaban sometidos políticamente al Papa, al emperador y religiosamente al Papa. Esa es la estructura del mundo arcaico antiguo, que no nace con el catolicismo, sino que nace en Sumer en el 4200 a.C. Porque en Sumer existía el palacio y el templo. En el palacio gobernaba el visir o el rey y en el templo gobernaba el lugal o sacerdote. El templo y el palacio, el Estado y la iglesia. Esa estructura es milenaria. ¿Cuál es la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo? Que el catolicismo hace la unidad entre el emperador y el papa y el protestantismo hace la unidad entre el rey y el obispo. Sobre todo así nace la iglesia anglicana. El edicto, el acta de supremacía de Enrique VIII. De hecho, Wesley es un hijo de un pastor no conformista, es decir, que no firmaba el acta de supremacía. Frente a esta disputa de poder entre los distintos estados, las religiones se convierten en el fundamento de esa lucha imperialista. No, ¿qué va a hacer Inglaterra? Inglaterra es anglicana, no, Inglaterra es presbiteriana, no, Inglaterra es calvinista, no, Inglaterra es bautista, no, los bautistas son los franceses, no, pero los franceses son de Ginebra y en Ginebra estaba Calvino, entonces los franceses tienen que ser calvinistas, pero en realidad los franceses son católicos. Bueno, entonces los católicos son españoles, pero ¿qué España? La España de los Habsburgo. Ah, no, pero la España carlista, porque Carlos III es el gran fundador, el Carlos I es el gran fundador del catolicismo, pero Carlos III en realidad es Borbón, o sea que los carlistas en realidad ya no son católicos, son protestantes. Bueno, comienzan a surgir esas disputas de poder. Y esas disputas de poder implican que cada teólogo tiene que fundamentar una estructura religiosa, que termina siendo también una estructura de poder. Por eso la institución de la religión cristiana, ¿a quién se la dedica Calvino? Al rey, Eduardo III. Lutero, cuando escribe sus libros, se lo dedica a Federico el Sabio. Frente a esa disputa, el protestantismo se convierte en la moral y en el fundamento de esta nueva manera de relacionarse, que son los estados nacionales. El protestantismo es la religión de los estados nacionales, de las relaciones internacionales. El catolicismo queda replegado. Los católicos
desde la paz de Westfalia hasta el Concilio Vaticano II, quedan encerrados en su iglesia leyendo a Santo Tomás y a Duns Scotus. No participan en la construcción de los estados modernos, no participan en la construcción de las democracias modernas, no participan de la construcción del liberalismo moderno y no participan de la construcción del capitalismo moderno, ni de la revolución industrial, ni de la revolución tecnológica ni científica. El catolicismo, desde la paz de Westfalia hasta el Concilio Vaticano II, se aísla de la modernidad por completo. Deja de ser una religión civilizatoria. Por eso es la revolución que implicó el Concilio Vaticano II. Fue una revolución el Concilio Vaticano II, porque ahí el catolicismo vuelve a disputarle al protestantismo el mundo moderno y la lógica civilizatoria. Eso es lo que intenta hacer el catolicismo en el Concilio Vaticano II. Pero resulta que este mundo protestante, lo explica Ernst Troeltsch en El protestantismo y el mundo moderno, y Arsenio Ginso Fernández, La filosofía alemana y el protestantismo, estos autores dicen lo siguiente. En realidad lo que hacen es explicar la tesis de Max Weber, protestantismo como ética del capitalismo. La civilización católica está basada en 3 principios, que son los 3 votos: el voto de pobreza, el voto de castidad y el voto de obediencia. ¿Qué es el voto de pobreza? Que el sujeto se niega a la posibilidad de acceder a la prosperidad en pos de una realización espiritual que se llama el ascetismo, en la cual el sujeto, a través de una vida contemplativa, vive de los mendicantes. Es un mendicante, por ejemplo. Ese es el voto de pobreza. Contra el voto de pobreza surge Adam Smith, un pastor escocés presbiteriano, y Malthus, otro pastor presbiteriano, a decir que la prosperidad es el resultado de la bendición de Dios. O sea, que Dios te quiere prosperar económicamente. Y que una persona espiritual es próspera, no pobre. Con la prosperidad, el protestantismo, ¿qué está destruyendo? El voto de pobreza. Pero va a surgir otro protestante que va a traer otra revolución mucho después. No, en ese momento, la otra va a venir después. Que este protestante se llama Immanuel Kant. Y Kant, en un libro que se llama ¿Qué es la ilustración?, va a decir: sapere aude, atrévete a saber por ti mismo y rompe con el tutelaje de los curas. Así dice Kant en ¿Qué es la ilustración? Rompe con el tutelaje de los curas y atrévete a pensar por ti mismo. Ese sapere aude, ¿con qué voto está rompiendo? Con el voto de obediencia. Y en el siglo XX, el sobrino del pastor Albert Schweitzer, ¿conocen a Albert Schweitzer? ¿Cómo se llamaba su sobrino? Jean-Paul Sartre. Era sobrino de Albert Schweitzer. Rompe con el voto de castidad, trayendo la libertad sexual como modo de emancipación del poder imperial. Entonces tenemos 3 protestantes rompiendo 3 votos. Se rompe el voto de castidad, se rompe el voto de obediencia, se rompe el voto de pobreza. Y el protestantismo es el fundamento de ese mundo que trae libertades políticas, rompiendo el voto de obediencia, trae la democracia, la obediencia al emperador, trae el pensamiento crítico y el desarrollo científico, negando el voto de obediencia frente a ese esquema medieval que le decía a Galileo, por ejemplo, que él estaba equivocado y que tenía que abjurar de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Trajo la libertad del deseo, porque para el protestante el sexo no es un tabú. El tema de que el sexo sea un tabú es esencialmente católico.
Para los católicos, el sexo es pecado. Para los católicos, el sexo es un tabú. Los protestantes trajeron la libertad sexual en la modernidad. Y trajeron el desarrollo económico a través del concepto de prosperidad. Los católicos tenían prohibido comerciar y tener bancos, porque para el catolicismo el préstamo es una usura y la usura es pecado. Entonces los que comerciaban y los que tenían bancos eran los judíos. Y después vinieron los protestantes, y entre judíos y protestantes hicieron los grandes bancos. Rockefeller es protestante. Los Rothschild son judíos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y el protestantismo es el fundamento de ese progresismo moderno, que implica decir los pueblos tienen que progresar con más libertad, con más prosperidad y con más ciencia. El protestantismo es el fundamento de la ciencia moderna. El protestantismo tiene 24 premios Nobel de ciencia. El catolicismo solo tiene 2. Algo les dice, ¿no? 24 frente a 2. Algo debe haber. El protestantismo es el fundamento del mundo moderno. Pero ese mundo moderno ha crecido tanto en esas libertades económicas que ha creado un capitalismo que luego devino en salvaje y en imperialista. Y unas libertades sexuales tan grandes que ha devenido en libertinaje sexual. Y en pensamiento crítico tan crítico que devino en una anarquía de pensamiento y en un relativismo. Esos son los vicios del protestantismo, no es fruto directo del protestantismo, son despliegues de malos devenires del protestantismo. Pero si ustedes me van siguiendo la charla, todo nace del protestantismo. El mundo moderno es hijo del protestantismo. Europa es una construcción de la Reforma. Y resulta que nosotros los cristianos, cuando vemos que la libertad sexual en contra del voto de castidad deviene en ideología de género, nos asustamos. Y cuando el pensamiento crítico deviene en relativismo, nos asustamos. Y cuando la negación del voto de pobreza deviene en un capitalismo salvaje, nos asustamos. Bien. Y frente a esa hipérbola del mundo moderno, que es este mundo posmoderno de capitalismo salvaje, libertinaje sexual y relativismo, viene el Concilio Vaticano II a decirle a los católicos, che, nosotros tenemos algo que decirle al mundo moderno. Y no tenemos libertinaje sexual, no tenemos relativismo y no nos basamos en un capitalismo salvaje. Entonces el catolicismo se comienza a presentar en su carta de presentación como una oferta distinta a este mundo posmoderno que ha construido la Reforma. Entonces los cristianos dicen, o luchamos contra ese mundo progresista y posmoderno que nace de la modernidad liberal que es hija del protestantismo, entonces tenemos que ser conservadores y dar la batalla cultural desde el conservadurismo, o le hacemos el juego al progresismo y la damos a la batalla cultural desde el protestantismo. Y es por eso que quienes quieren dar la batalla cultural desde el protestantismo, muchos se están haciendo católicos. Y ustedes no entendían por qué muchos de los que quieren dar la batalla cultural se terminan haciendo católicos. ¿Por qué? Porque se está confrontando a ese mundo moderno desde esta concepción. Y como una oposición al mundo moderno y posmoderno es una reacción conservadora, y el espíritu conservador es el espíritu del catolicismo, si uno acomoda el espíritu hacia el conservadurismo desde la religión, se va a terminar haciendo católico. O sea, conservador en lo moral más cristianismo termina en el catolicismo.
Entonces el protestante dice, ¿qué lugar tengo yo en la batalla cultural? Si yo tengo que combatir el mundo moderno que hemos construido nosotros los protestantes. ¿Qué lugar tengo en la batalla cultural? ¿Cómo puedo dar la batalla cultural como protestante? Primero, entender que los protestantes no somos conservadores. Que si nosotros vamos a luchar contra el progresismo, no lo podemos hacer desde el conservadurismo. Porque la reforma es esencialmente profética. Y los profetas no eran conservadores, tampoco progresistas. El protestantismo, la esencia del protestantismo es la denuncia en contra de utilizar la religión para dominar a los hombres. Esa es la esencia de un protestante. Un protestante es el que denuncia a aquel que usa la religión para oprimir. ¿Cuándo nace un protestante? Cuando hay un religioso que está oprimiendo al pueblo con la religión y surge alguien que denuncia esa opresión. Ese movimiento de denuncia frente a la opresión es lo que nosotros llamamos protesta. La protesta es una denuncia frente a la utilización de la religión para oprimir. Entonces el protestantismo es liberador. El movimiento del protestantismo es de liberación. Entonces, si nosotros desciframos que nuestra lucha es contra el progresismo en todas sus variantes, quedamos en offside como conservadores y tenemos que dar la batalla desde la lógica católica. Pero si entendemos que hay una disputa más fundamental, que es el globalismo, que es la nueva opresión de los individuos, que es el nuevo poder imperial que intenta gobernar a los hombres, el protestantismo tiene como fundamento esa liberación de los hombres de esa opresión que es el globalismo, esa estructura religiosa o postsecular que es este globalismo, de esta nueva religión que es el nuevo orden mundial, pongámosle, que tiene una estructura litúrgica y religiosa. Nosotros no tenemos que traer la verdad absoluta, la conservación, los valores tradicionales de Occidente. Lo que nosotros traemos es el fortalecimiento de un sujeto que está disuelto por el Estado. El fortalecimiento de un sujeto que tiene que pensar por sí mismo frente al dogma del Estado, frente al dogma del globalismo, frente al dogma del nuevo orden mundial. Entonces, nuestro lugar como protestantes no es renunciar al pensamiento crítico. Pregúntenle a todos los protestantes que se hicieron católicos. ¿Saben qué es lo que te van a decir a final de cuentas? El protestante tiene que investigar todo el tiempo para fundamentar su fe, porque no viene una verdad dada por un magisterio infalible. Entonces nosotros tenemos que seguir leyendo y seguir pensando y seguir investigando. ¿Y saben cuándo nace un protestante que se hace católico? Cuando se cansa de leer, cuando se cansa de investigar, cuando se cansa de pensar. Cuando se cansa de pensar y dice, ya estoy harto de pensar, no quiero pensar más, bueno, me hago católico. Por eso el protestantismo no es para cualquiera, ¿eh? No es para gente que se fatiga de pensar, para la gente que se fatiga de analizar y de investigar. El protestantismo es para muy pocos. La mayoría está hecha para ser católico. Doña Rosa es esa figura de una señora que está en su casa amasando el pan y cocinando. Está hecha para ser católica. Porque esa es la estructura de una fe pasiva. Doña Rosa no tiene que investigar, no tiene que analizar la Biblia, cuestionar, indagar, interpretar, corregir, cotejar con el griego, con el hebreo, analizar, interrogar, estudiar el hebreo, las bases bíblicas, filología, lingüística, hermenéutica. El protestantismo es un programa de investigación para muy pocos. El protestantismo está hecho para ser minoría. No cualquiera puede ser protestante. Y vamos a suponer que alguien quiere ser protestante, pero dejar de pensar, dejar de leer, dejar de examinarlo todo, dejar de cuestionarlo todo, dejar de juzgar lo que dice su pastor a la luz de las Escrituras. Y le dice, no, yo ya me cansé, le voy a decir a mi pastor amén a todo.
Voy a dejar de investigar. Yo voy a creer en todo lo que me dice mi pastor. ¿Es un buen protestante? No. No puede ser un buen protestante de Berea alguien que dice, no, yo voy a decirle amén a mi pastor porque me cansé de pensar, me cansé de investigar, me cansé de cuestionar, me cansé de escudriñar, me cansé de investigar. El protestante que se cansa de investigar se hace católico. Lo dicen ellos, ¿no? Los que se han convertido te cuentan esa experiencia. El protestantismo es para muy pocos. Y si nosotros somos conscientes que el protestantismo no va a triunfar con menos pensamiento, sino con más pensamiento, no con menos libertad, sino con más libertad. Y no con más pobreza, sino con más prosperidad. Y si nosotros nos identificamos con esa esencia del protestantismo, queremos que nuestros países sean prósperos. No vamos a romantizar la pobreza, no vamos a pontificar la pobreza. Para nosotros el pobre no es romántico, no hablamos románticamente del pobre, porque nosotros sabemos que Dios quiere que la gente prospere, que la gente se desarrolle y viva de su trabajo y viva bien. Y tener dinero no es pecado. Pecado es amar al dinero, no tener dinero. La Biblia no dice que tener dinero es pecado. La Biblia dice que amar al dinero es pecado, pero no tenerlo. ¿Ven? La Biblia no dice que la libertad es pecado. Tampoco dice que el sexo es pecado. Nosotros no moralizamos esa cuestión. Son los católicos diciéndole a los curas que no pueden tener sexo para entregarse a Dios lo que han estigmatizado la sexualidad. Pero el protestantismo nace de la libertad sexual, que entendida bíblicamente y en su contexto, libera a la mujer, por ejemplo. Es entender el lugar que tiene el protestante en la batalla cultural. A mí, el que más me enseña en eso es César Vidal, porque César Vidal no da la batalla cultural desde ese conservadurismo rancio, sino entendiendo bien qué bueno es lo que trajo el protestantismo al mundo moderno y rescata eso bueno que trajo el protestantismo al mundo moderno. No podemos añorar un mundo donde no hay democracia, donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de culto. Nosotros somos democráticos. El protestantismo prepara al individuo a una vida democrática, prepara al individuo a una vida republicana, a un compromiso con las leyes, a un respeto por las leyes. ¿Y por qué está siendo cada vez más difícil ser protestante? Porque los protestantes se están metiendo en la batalla cultural y no entienden el lugar que tiene la reforma en la batalla cultural. Y como no entienden el lugar que tiene la reforma en la batalla cultural, que la posmodernidad es una negación de la modernidad y no una profundización en los valores de la modernidad, nosotros quedamos como defensores de un mundo premoderno que no hemos creado. Entonces, la esencia del protestantismo no es mandarle a la mujer a la cocina. ¿Ven? Si un protestante la quiere mandar a la mujer a la cocina, no entendió la novedad de la reforma.